Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud. Estamos grabando este programa en otro de los ambientes de nuestros parques de la salud, con estudios diagnósticos que para nosotros son fundamentales. Siempre hemos dicho, el mejor médico alternativo tiene que ser el mejor médico ortodoxo. Y tenemos formación médica universitaria, sabemos la importancia de tener un laboratorio clínico de imágenes diagnósticas, de una excelente historia clínica y lo que hacemos en el Parque de la Salud, 4 ojos ven más que 2. Poder evaluar un paciente en ronda médica, poder recibir conceptos terapéuticos, opiniones y críticas. Esa es la práctica médica que tratamos de hacer en nuestros parques. Muchos de ustedes nos consultan a diario por dolor de pierna. El dolor de pierna es un término muy difícil y por eso quiero compartir este espacio con otra de las médicas del Parque de la Salud, la doctora Carolina Giraldo, para que ustedes entiendan un poco todo lo que hay detrás de un síntoma y por qué entra un jugador nuevo, como en un equipo de fútbol, que entonces hay arquero, defensas, mediocampistas, delanteros, y en un hospital, en una clínica, en un parque de la salud, lo mismo. Que es que viene por un dolor abdominal, pues un examen X, un dolor de cabeza, otro examen, por un síntoma, un examen de laboratorio. Y también entran ayudas terapéuticas como fisioterapia, rehabilitación, hidroterapia, tantas cosas que hacemos. Yo quiero que la doctora Carolina Giraldo, vamos a suponer que le llega un paciente, nárrenos una historia que sea la que le haga tomar la decisión a usted, decir, necesitamos al doctor Mauricio Puentes. Él tiene por allá unos equipos que son muy importantes y esos equipos nos permiten a nosotros mirar qué hay allá en esas piernas, como puedo mirar yo qué es lo que está pasando por allá en una vesícula y demás. ¿Cómo sería esa historia clínica de dolor de pierna, doctora Carolina Giraldo? Y al doctor Mauricio también muchas gracias por estar con nosotros. Él es médico vascular, hacemos escleroterapia, ecodoppler, imágenes diagnósticas. La doctora Carolina Giraldo es especialista en terapias complementarias, en medicina funcional, está actualmente cursando estudios de medicina ayurveda, es la persona que hace también los estudios acá de mapeo cerebral y otros complementos terapéuticos. Bueno, es un gusto estar nuevamente con ustedes acá. Como hablaba el doctor, pues la consulta con respecto a síntomas derivados de las extremidades inferiores o de las piernas es muy frecuente, sí, es de las más frecuentes que tenemos y puede manifestarse de muchas maneras. Entonces son pacientes que cada vez estamos viendo más jóvenes, porque antes era una consulta que comprometía a pacientes después de los 50 años, pero actualmente vemos pacientes desde los 30 años, 25, que empiezan pues con diferentes síntomas. Es muy común el tema de empezar, por ejemplo, con dolor, un dolor que puede manifestarse tipo punzada o tipo calor, dicen que les quema. También pueden empezar a sentir como calambres, ¿sí? Calambres o parestesias que uno lo nombra. También puede haber cambios en la temperatura en la piel, ¿sí? Sentir más calor o áreas más frías, por ejemplo. También pueden haber cambios en cuanto al vello de las piernas, haber áreas en donde se empiezan a caer, haber cambios en la coloración, entonces pueden haber aparición de morados, por ejemplo, enrojecimientos acompañados de calor. Y también puede haber edema. Edema es hinchazón en diferentes pues, lugares de las piernas. Los pacientes pueden tener generalmente edema de los tobillos o edema que sube hasta la pantorrilla. Entonces, generalmente estos síntomas son los que nos hacen pensar en que hay una alteración en el sistema vascular de la persona, ¿sí? O en el sistema circulatorio. Cuando hablamos del sistema vascular, hay varios componentes, porque siempre pensamos solo como en las venas,
Pero resulta que hay más. Entonces tenemos venas, tenemos arterias, tenemos un sistema linfático que en la medida que hagamos una historia clínica, veamos los síntomas y también nos ayudemos de métodos diagnósticos, vamos a poder saber qué sistema está comprometido. Generalmente los síntomas son de larga evolución. Los pacientes pues no vienen por una semana de una molestia, sino que generalmente son síntomas progresivos que se van empeorando con el tiempo y van generando cierto tipo de limitación. Ya cuando un paciente ingresa a la consulta, le hacemos toda la historia clínica, es necesario tener ayudas diagnósticas. Entonces, cuando hablamos de esto, para ver el sistema vascular, hablamos de métodos ecográficos para evaluar cómo está el sistema circulatorio. Ya el doctor Mauricio nos va a contar pues un poco en qué consisten estos estudios diagnósticos. Buenos días, un placer. Gracias, doctora, por la invitación. Y bueno, como muy bien estuvo comentando la doctora, todos los síntomas que ella estuvo haciendo referencia son propios muchas veces de enfermedades vasculares, sean arteriales, venosas o linfáticas. La historia clínica es fundamental porque la herencia juega un papel importante en estas enfermedades. Es importante una buena anamnesis, un buen examen físico, que nos oriente hacia qué posibilidad exista de que uno u otro sistema esté afectado, arterial, venoso o linfático. Después que tenemos un criterio, un posible criterio o una impresión diagnóstica, pues nos basamos en los medios diagnósticos para confirmar esta impresión diagnóstica, valga la redundancia. Los métodos pueden ser invasivos y no invasivos. Los más usados al día de hoy, considerados gold estándar, son los métodos no invasivos, que en ellos están las ecografías y en parte las resonancias o las tomografías. El más usado es la ecografía. Aquí tenemos un ejemplo de dos equipos, un equipo de pedestal o de consultorio y un equipo portátil que se usa con fines de mayor movilidad, pero con la misma calidad de imagen y la misma versatilidad para la realización de los estudios vasculares. La ecografía es un método no invasivo con el cual podemos estudiar tanto el sistema venoso como el sistema arterial como el sistema linfático. A través de ello hacemos estudios hemodinámicos, si es un estudio en tiempo real, es un estudio, como su nombre lo dice, que podemos ver la sangre en movimiento, hacia dónde fluye, hacia dónde no puede fluir, si existe o no un trombo, si existe una malformación venosa o una malformación arteriovenosa o arteriovenosa y linfática. Es decir, nos da una versatilidad hoy en día con respecto al diagnóstico, que prácticamente no se hace otra cosa que no sea ecografía a nivel de consultorio. Los estudios angiográficos o invasivos, a los que yo hacía referencia cada día, están en desuso de forma rutinaria por las complicaciones que tienen y porque prácticamente estos estudios con estos equipos al día de hoy nos da la posibilidad de decir si un paciente tiene una complicación, si un paciente requiere o no un tratamiento quirúrgico y qué podemos hacer desde el punto de vista quirúrgico. Por eso los estudios de arteriografía o de angiografía y de linfografía están muy limitados prácticamente para algunos diagnósticos que queramos aseverar o con fines prácticamente quirúrgicos, es decir, para el paciente que se va a operar. Pero digo, cada día son menos usados y la ecografía ha venido a sustituir todos esos procesos invasivos que eran lamentablemente a veces fatales para los pacientes. Es por eso que la ecografía debe ser el estudio de preferencia a la hora de que el médico quiera estudiar a un paciente. Es decir, un paciente que le llegue a usted, como usted hacía referencia, con esos síntomas y el examen físico nos lleva a pensar de que tiene un problema circulatorio, pues el primer estudio sería una ecografía vascular arterial. Generalmente hay que especificarle al ecografista o al radiólogo o al vascular, si lo que usted desea es un estudio angiográfico de qué zona, de miembros inferiores, de miembros superiores, carotidio, abdominal, porque se hacen estudios vasculares al día de hoy, se hacen estudios ecográficos de hígado, de aorta abdominal, de vaso, renal, es decir, existe el Doppler renal, el Doppler hepático, el Doppler de aorta abdominal, de miembros inferiores,
Y después que tengamos la zona, hay que especificar si usted quiere un estudio arterial o si quiere un estudio venoso. Bien, o si usted quiere hacer un protocolo de trombosis, usted sospecha una trombosis, ecografía vascular, venosa, en miembro inferior, o protocolo de trombosis, así descartar una trombosis. Es importante especificar qué estudio queremos, porque el estudio generalmente es un poquito prolongado. Es un estudio que puede demorar mínimo en un paciente sin muchas complicaciones, aproximadamente 30 a 35 minutos. Es un estudio que se puede hacer en varias posiciones, de pie, en ocasiones en posición semisentado o semi-Fowler. Para las personas mayores que no pueden estar de pie, se hace una posición Fowler, como estas camillas que tenemos aquí al lado, tratando de llevar toda la volemia, es decir, todo el volumen de sangre hacia las piernas. En pacientes ya más complicaditos, es un estudio que puede demorar fácilmente 45 o 50 minutos, en manos ya expertas, porque realmente es un estudio que lleva su complejidad a la hora de interpretarlo, y es bastante tiempo el que requiere el médico para llegar a un diagnóstico en ocasiones. Esto haciendo referencia a los estudios ecográficos. Los estudios angiográficos ya escapan a nuestro nivel, son a nivel de otros centros, que son las arteriografías, las flebografías, las linfografías, y ya escaparían a la atención primaria prácticamente, estarían un segundo, un tercer nivel. ¿Okay? No sé si tiene alguna duda, doctora. Sería bueno explicar de pronto que es un método que no es doloroso. Los pacientes preguntan mucho pues en consulta que cómo se realiza, y también qué podemos evidenciar o qué podemos descartar con la ecografía Doppler. Bien, como usted dice, la ecografía es un método, dentro de los métodos diagnósticos, no invasivos. Al no ser invasivo, por lo tanto, no causamos dolor, no agredimos ninguna cavidad, no entramos a ninguna cavidad. Se usan con estas piezas de mano que se llaman transductores. Se usa aplicando un gel a las partes blandas en la superficie de la piel. Con ese gel y este aparatico que vemos acá, que se llama transductor, con eso lo aplicamos sobre la piel, y con él podemos ir viendo arterias, venas, vasos linfáticos, músculos, tendones, articulaciones. Podemos evidenciar los vasos sanguíneos, tanto en un modo estructural, es decir, solamente la estructura del vaso, una estructura tubular, como su relación con otras estructuras en las cuales se localizan, como puede ser su relación con articulaciones, con tendones, con músculos, y a la vez podemos hacer un estudio Doppler. El Doppler nos dice hacia dónde va el flujo de sangre, si va, si viene, si existe un reflujo o un flujo inverso, si existe una malformación, si existe una fístula. Una fístula es una comunicación entre una arteria y una vena. Grosso modo, más o menos, eso es lo que estudiamos. En el caso de las venas, en el caso de las arterias, podemos ver la predisposición que puede tener un paciente a la formación de placas de ateroma, si la calcificación, las llamadas calcificaciones de las arterias, que a futuro es una complicación grave porque puede ocasionar la obstrucción de una arteria, y por lo tanto interrumpir el flujo de sangre hacia una estructura noble, como puede ser el cerebro, como puede ser el riñón, como puede ser una extremidad. En el caso de los diabéticos, que hemos tenido casos acá donde ha estado al punto de hacer una amputación de un dedo, de un pie, de una pierna. Es decir, con este examen podemos inclusive adelantarnos a una posible complicación a futuro. Podemos hacer tratamiento preventivo y profiláctico. Es lo importante hoy de la ecografía, que no solamente vemos el caso ya complicado, sino que podemos hacer estudios a gran escala, por su portabilidad, por la rapidez, por lo inocuo, es decir, no provoca dolor y es muy aceptado por los pacientes. Podemos ir a futuro un paciente diabético que tiene riesgo, por ejemplo, de una insuficiencia renal, que tiene riesgo de una insuficiencia arterial periférica y que debe modificar su dieta, que debe modificar sus hábitos de vida. Es decir, hoy en día la ecografía tiene una versatilidad que prácticamente no puede ser sustituida al día de hoy por ningún otro método diagnóstico. Bueno, entonces, ¿cómo vemos con la ayuda de estos métodos podemos
pues establecer de manera más certera cuál es el probable tratamiento de los pacientes, y es algo pues definitivamente muy importante porque hay diferentes pues grados de disfunción o de compromiso del sistema vascular. Entonces, como lo mencionaba el doctor, puede ir de manejo que va con cambios en el estilo de vida, con ciertos medicamentos o ciertos suplementos que nos van a ayudar a mejorar el flujo sanguíneo, o definitivamente casos ya muy severos en donde vamos a tener que indicar un procedimiento quirúrgico, ¿sí? Generalmente los pacientes cuando llegan a consulta y pues consultan de una manera temprana, se puede hacer mucho, ¿sí? En cuanto a cambio de estilos de vida, en cuanto a manejos con ciertas medias que ahorita nos va a explicar pues el doctor, que pueden beneficiar mucho la calidad de vida pues de los pacientes. Hablando un poquito ya como del tratamiento de las disfunciones vasculares, ¿qué nos puedes contar, Doc? ¿Cuál es ese abanico pues como de tratamiento que hay? Es importante al día de hoy en el tratamiento médico la profilaxis. No nos podemos olvidar de la profilaxis. ¿Por qué? Porque estas enfermedades están muy ligadas a la herencia. Por lo tanto, si tenemos un paciente con una herencia muy fuerte, padres, madres, con antecedentes de arteriopatía o trastornos venosos, malformaciones venosas, es decir, estos pacientes debemos estudiarlos a temprana edad. Yo tengo pacientes de 12, 14 años con trastornos vasculares. Es decir, ya tenemos la herencia, pues entonces vamos a trabajar sobre la profilaxis, sobre la dieta. Pacientes hipertensos, pacientes diabéticos, pacientes obesos, fumadores. Y tratar de modificar el modo y el estilo de vida. Ejercicio y dieta, importante. Actividad física y la dieta. Después está una gama amplia de medicamentos, que no es el objetivo de nosotros acá, es decir, todos los medicamentos que se usan para el tratamiento de las arteriopatías. Acá en el centro tenemos varios medicamentos de origen natural que nos pueden ayudar. Después tenemos el uso de, en el caso de las medias, disculpen, en el caso de las medias de compresión, yo siempre digo al paciente que una media no se puede comprar como si fuera un pedacito de pan a la panadería. Hay que ir a un médico y ver qué media es la que usted requiere, porque una media puede generar complicaciones también. Una media mal indicada puede generar complicaciones. Ejemplo, si usted está mandando una media a un paciente con una insuficiencia arterial periférica, puede generar complicaciones. Por eso es importante la selección adecuada de la media, y para eso está el médico. Tiene su talla, su grado de compresión y su altura de compresión, y la altura es importante. Y lo otro sería ya de forma de casos más graves, sería el tratamiento quirúrgico. Pero hay que hacer hincapié en la profilaxis, dieta, ejercicio, modificar estilos y modo de vida, el uso de medias profilácticas cuando viajemos. Todos los seres humanos prácticamente no estamos exentos de una complicación. En caso de que viajemos más de una hora o de hora y media, cuando tomemos un avión, el uso de medias profilácticas es importante. Bien, eso es importantísimo. Bueno, entonces vamos a seguir con unas notas saludables y ya seguiremos hablando de este interesante tema.